no apropiado, porque el cuerpo está degradando aminoácidos para producir energía. Otro estado es cuando llega la hora de comer, yo siento hambre y en ese momento dado por X o Y razón no tengo acceso a ningún alimento, estoy en estado catabólico inapropiado porque estoy pasando hambre. Pero todos los demás estados catabólicos son buenos y tienen que funcionar. Y sobre la palabra anabolismo es importante resaltar que cuando hay un suplemento que dice que ese suplemento es anabólico, no significa necesariamente que tenga esteroide anabólico o que tenga cualquier tipo de hormona. No, puede tener cualquier sustancia que ayude al anabolismo, como es el caso de la proteína o los mismos aminoácidos por separado. Por lo tanto, es bueno resaltar estos detalles porque en el mundo del fitness se pudiera malinterpretar y entonces no entendemos bien de qué se trata cada cosa. Entonces seguimos. Todo el mundo en la sociedad del fitness conoce que existen 3 macronutrientes. Todos sabemos que le llaman macro porque el cuerpo los requiere en grandes cantidades. La ciencia lo ha dicho desde su creación. Todo el mundo lo sabe. Ahora, en el mundo del fitness siempre aparecen personas que quieren jugársela a científicos, quieren hacer cambio y manipulación por encima de la ciencia, queriéndole llevar a sus usuarios, queriéndole llevar a sus consumidores, a sus compradores, algo nuevo, algo variante, algo novedoso, por encima de lo que establece hasta la propia ciencia. Y queremos hablar un poquito de ello para entonces entender la importancia de ello en un programa nutricional. Y queremos comenzar con la grasa, ya que se han puesto de moda ciertos programas nutricionales donde la grasa es el rey de los macronutrientes en un plato de comida. La grasa es un macronutriente compuesto por unos químicos llamados oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y carbono. Estos 3 químicos componen lo que le llaman grasa. La función básica de la grasa es, una de ellas es transportar las vitaminas liposolubles, A, D, K, E. Pero esta también nos sirve para la producción hormonal, como en el caso del estrógeno y como es el caso de la testosterona. Pero también nos sirven como la materia prima para la creación de las membranas de la nueva célula que nacen diario. Cada célula que se produce se tiene que utilizar en grasa de la que usted ingiere para crear esa membrana protectora. Es por esto que hay que tomar en cuenta qué tipo de grasa yo voy a ingerir en el día a día. Porque, por ejemplo, si soy una persona que ingiere muchos alimentos industrializados, las industrias lo que utilizan es grasa transgénica. ¿Qué es la grasa transgénica? Es la grasa vegetal. Yo la elevo a alta temperatura en un horno y le bombardeo hidrógeno. Ella se pone como una melcocha, como si fuera una manteca de cerdo. Y ellos le llaman entonces manteca vegetal. Esta grasa, al ser denaturalizada, nuestro cuerpo no la reconoce como un alimento. Lo que significa que cualquier alimento que yo ingiera con ese tipo de grasa va a hacer daño a la salud. Porque así mismo como se congela cuando se prepara, vuelve a diluirse cuando yo cozo los alimentos, ella vuelve y se congela cuando yo me la como. Entonces está en el torrente sanguíneo en forma de brumo, en forma de melcocha, atrapando los nutrientes que se transportan en la sangre, pero al mismo tiempo obstruyendo la presión sanguínea hasta llegar a ciertas arterias del corazón que son bastante finitas y pudieran taparse, y ya sabemos lo que viene ahí. Pero otro detalle interesante de esta grasa: si a la hora de yo producir una nueva célula, la grasa que está circulando en la sangre es grasa transgénica, entonces esa célula se le va a crear una membrana con una grasa que no es reconocida por nuestro cuerpo porque no es de la naturaleza, está denaturalizada. ¿Qué significa esto? Que tan pronto se crea esa membrana y se arropa esa nueva célula, entonces el sistema inmunológico la ataca porque la considera como un enemigo. Entonces perdemos la funcionalidad que debió de hacer esa célula sana y perdemos una célula porque la acabamos de matar. Lo que significa esto que tenemos que buscar la manera de los alimentos procesados a nivel industrial, ingerirlo lo menos que se pueda. No es que no se debe de comer, es lo menos que se pueda.
Porque un mal día que usted vaya a un picapollo moderno o vaya a cualquier cadena de alimentos rápidos que sabemos que utilizan esa grasa, un mal día no te va a afectar. Pero ya cuando lo tomamos como cultura, pues ya sabemos que todos los días está llegando al torrente sanguíneo una grasa que nos va a crear muchos problemas a la salud. Sobre la cantidad de grasa en los planes nutricionales, da pena ver cómo hay personas que están promocionando planes nutricionales con unos niveles de grasa que exceden todo lo que dice la ciencia y todas las escrituras. ¿Qué dice la ciencia sobre la cantidad de grasa? Simple. Si nos vamos al total de calorías, un programa nutricional, las calorías que voy a ingerir derivadas de la grasa tienen que formar parte entre un 20 a un 30% del total de la caloría que yo planifiqué. Pero si me voy a ir a gramos, dependiendo del peso corporal, podría rondar entre 60 y 80 gramos de grasa por día. Entonces, cuando ustedes le vengan vendiendo un programa nutricional basado solamente en comer alta dosis de carne y alta dosis de grasa, usted tiene que revisarse y preguntarse, ¿toda esa grasa no hace daño? Entonces, este programa nutricional contradice todo lo que se ha dicho de por vida, que aún la ciencia no ha podido decir, sí, come toda la grasa que desee sin cuantificarla. El cuerpo tiene numerito. ¿Por qué? Porque cada célula tiene capacidad X para absorber cualquier tipo de nutriente. Grasa, proteína, carbohidrato, lo que fuere. Tiene un espacio, tiene un cálculo y el científico lo conoce y nos lo dice a nosotros. Por lo tanto, a mí no se me puede decir que yo puedo comer de manera incuantificable todo lo que yo quiera, que no va a pasar nada. Eso no es así. El cuerpo tiene su capacidad, el cuerpo tiene su límite y la grasa no le excepción. Así que esos programas nutricionales que excedan esos niveles de grasa, que usted esté consciente que está mirando que es demasiada grasa, revísese. Dicho sea de paso, tengo en mi poder 2 analíticas de laboratorio de 2 personas diferentes en fechas diferentes que me visitaron, que vienen de utilizar un programa donde los niveles de grasa son altos, incuantificables. Y fíjense que todos tienen la misma patología. Triglicéridos altos, los 3 colesteroles altos y las 2 enzimas hepáticas altas, TGO y TGP. ¡Qué coincidencia! Entonces, si usted no está de acuerdo con lo que yo digo, yo le exhorto a usted que después de 30 días de haber llevado un plan nutricional con altos niveles de grasa y proteína, como se están popularizando ahí, hagas un análisis de laboratorio y entonces ahí usted me desmiente. Usted me dice a mí, mire, es falso. Yo me comí toda la grasa que quise y a mí no me subieron los triglicéridos, a mí no me subió el colesterol, usted está errado. Hágalo así y pruébelo. Porque se supone que un programa nutricional que tiene un objetivo, ya sea bajar los niveles de grasa o subir la masa muscular, no puede cambiarle a usted su nivel de estado de salud. Se supone que el programa nutricional tiene que garantizar 2 cosas. Con los nutrientes, una nutrición espectacular, que no le falte nada. Y con las calorías, una pérdida de peso o un aumento de la masa muscular. Pero no puede cambiarle los niveles de las enzimas hepáticas, no le puede cambiar los niveles del colesterol, ni le puede cambiar lo de los triglicéridos, porque eso le está diciendo a usted que algo anda mal. Pasando al otro macronutriente, tenemos la proteína. En el mundo del fitness, cuando se habla de proteína, todo el mundo piensa masa muscular. Espérate, la ciencia no hizo la proteína para que tú te pongas fuerte. La proteína tiene múltiples funciones que superan la necesidad de una masa muscular. Pero hablemos primero del concepto. Proteína viene de la palabra griego que significa prominente de primera calidad. ¿Qué es la proteína? Es un macronutriente compuesto por oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono. Estos 4 químicos forman parte de lo que es la proteína. Ahora, ¿qué es una proteína? Una proteína es un conjunto de polipéptidos. ¿Y qué es un polipéptido? Un conjunto de cadenas de aminoácidos. Me explico. Una cadena de aminoácidos se le llama péptido. Varias cadenas juntas se le llaman polipéptidos. Y varios grupos de polipéptidos se le llaman entonces proteína. Pero no, para no abrumarlo, la proteína es un conjunto o cadena de aminoácidos.
Dentro de las funciones principal, básica y fundamental de la proteína está el fortalecimiento del sistema inmunológico. La primera fuente proteica que le llega al cuerpo es utilizada para el sistema inmunológico. Y usted está acostado pensando en construir masa muscular y es lo que está reparando el sistema inmunológico, porque es vital para mantenerlo con vida. El segundo paso de la proteína es entonces regenerar todos los órganos, tendones, cartílagos y ligamentos. Y si usted hace pesa de manera hipertrófica, que degrada aminoácidos en las células musculares, entonces los aminoácidos son utilizados para reparar, regenerar y hasta para aumentar la masa muscular. Es ahí donde ella entra en esa función. Sí, entreno. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que desde que piensan en proteína, dicen, bueno, con mi proteína tengo masa muscular garantizada. No. Si usted no hizo entrenamiento hipertrófico donde hubo una degradación de aminoácidos, no espere volumen muscular. Otra función importantísima que tiene la proteína es que produce hormonas péptidas. Las hormonas pépticas son aquellas que están hechas por cadenas de aminoácidos, como por ejemplo la hormona de crecimiento, que tiene 191 aminoácidos. El caso de la insulina, que tiene 70, 60 y tantos de aminoácidos. Tenemos los glucocontransportadores, que son los que transportan la glucosa, que están hechos de cadenas de aminoácidos. Y en fin, un sinnúmero de hormonas que también son hechas de la proteína que nosotros ingerimos. Sobre la cantidad proteica, también hay planes nutricionales que exceden las necesidades diarias por el mito de que mucha proteína para conseguir masa muscular. No, el cuerpo tiene lo que le llaman absorción y asimilación. Absorción es que a él le entra todo lo que tú te comes. Asimilación es lo único que tiene la célula capacidad para recibir. Significa esto que te puede comer una vaca y no hay problema. Absorbiste una vaca. Ahora, en la asimilación de la proteína que te proporciona esa vaca entera, no van a llegar todas hacia las células musculares, porque la capacidad es limitada. Por lo tanto, no podemos comer proteína a lo loco creyendo que mientras más comemos vamos a desarrollar más masa muscular. No es así. Una persona sedentaria necesita entre 0.9 a 1 gramo de proteína por cada kilogramo de peso corporal. Una persona que entrene de manera moderada con 1.5 gramos de proteína por cada kilogramo de peso corporal es más que suficiente. Ya que ya personas de alto rendimiento, entiéndase, bodybuilder o competidores olímpicos, sí pueden tener la necesidad de llegar a utilizar hasta 2 gramos de proteína por cada gramo de peso, de kilo de peso corporal. ¿Qué pasa con la proteína? La proteína provoca un desecho, una basura o un metabolito, como se le dice en bioquímica. Este desecho, basura o metabolito se llama urea y pum, y tienen que ser excretadas por el riñón, lo que significa que tiene que haber una alta ingesta de agua para que haya un buen fluido en la secreción. Si la cantidad de proteína que yo ingiero al diario excede la capacidad de asimilación del cuerpo, significa que excede la capacidad de excreción del riñón, porque todo está conectado. Lo que significa que nosotros vamos a tener un riñón que va bastante forzado porque usted le está dando proteína de más. De ahí es que viene un mito que se dice que la proteína afecta al riñón. La proteína no afecta al riñón a menos que usted ingiera poca agua o usted exceda la ingesta necesaria diaria. Por lo tanto, hay que cuantificarlo. Cada vez que ustedes le hablen de que un programa nutricional no tiene que llevar un conteo, entonces pregúntele que cómo usted sabe cuál es la capacidad que tiene el cuerpo para asimilar y para absorber. Tienen que haber números. En la vida entera tiene que haber número en todo, en la medicina, en la ciencia, y la nutrición no es la excepción. Si todos estamos cansados de escuchar decir que 1 gramo de proteína aporta 4 calorías, que 1 gramo de carbohidrato aporta 4 calorías, que 1 gramo de grasa aporta 9 calorías, ustedes están hablando de un número. Y si estamos cansados de escuchar decir que la tasa metabólica en reposo es la caloría que cuerpa el cuerpo 24 horas sentado, si tenemos reloj inteligente que nos miden la caloría, te están hablando de un número que el cuerpo quema, te están hablando de un número que los alimentos te proporcionan. Entonces, ¿por qué tú no quieres sumar y restar? Porque es difícil. Porque es la parte difícil de la profesión de la nutrición. Y es más fácil que yo te diga, cómete esto a tal hora y dale para allá. Sí, pero ¿qué hay el conteo? Olvídate del conteo, que eso no es sostenible en el tiempo. No, es que tú no quieres quemar neuronas para aplicar la ciencia. La ciencia es matemática.
Por lo tanto, no se lleven cuando le hablen de comer todo lo que tú quieras, que no hay problema. No, el cuerpo tiene su capacidad. En el caso de la proteína, no tenemos capacidad para asimilar más de 44 gramos de proteína en 3 horas. Lo que significa que si usted se da 44 gramos de proteína en 3 horas, el cuerpo aplica un fenómeno que le llaman refractario. Simple y llanamente excreta todo lo que pase de 44 en forma de urea y de pum por los riñones. Entonces usted está perdiendo dinero porque no va a conseguir lo que anda buscando con el excedente proteico que ingirió y que gastó, porque no se lo regalaron. Y tenemos el último macronutriente. Quisimos dejarlo de último porque es el que más conflicto tiene en el mundo del fitness, con ciertos expertos que no entienden todavía lo que es el carbohidrato. El nombre real no es carbohidrato. El nutricionista moderno fue quien le llamó así, pero el científico le llamó hidrato de carbono. Y este es un macronutriente que está compuesto por los mismos químicos que la grasa: oxígeno, hidrógeno y carbono. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo tienen los mismos 3 compuestos y son extremadamente diferentes estructural y en sabor y en función? El truquito está en el radio. No tienen la misma cantidad de carbono, no tienen la misma cantidad de hidrógeno. Por lo tanto, ya es otra cosa, aunque estén hechos con la misma materia prima. Entonces, como dice su nombre, ¿cuál es la función básica del hidrato de carbono? Hidratar. Por eso le pusieron hidrato. Su principal función es hidratar. De hecho, todos los alimentos ricos en carbohidratos tienen un promedio de un 70% de agua. Coincidencia de la vida, porque coincide con el porcentaje promedio de agua que tiene un cuerpo, pero también coincide con el porcentaje de agua que tiene el globo terráqueo. Los 3 rondamos el 70%, para entender la importancia del hidrato ligado al carbono. La segunda función del carbohidrato es ser la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Y en ciertos alimentos cuya totalidad de carbohidratos no pueden ser absorbidos por el yeyuno, entonces estos se fermentan en los intestinos y se convierten en prebióticos. Los prebióticos son micobacterias buenas que forman parte, hacen simbiosis con los probióticos. Simbiosis es que hacen un trabajo paralelo al mismo tiempo, protegiendo la flora intestinal, pero al mismo tiempo sirven como sustrato de alimentación de los propios probióticos, y eso sale de los carbohidratos. Ahora bien, hay profesionales de la salud que me han dicho a mí, ¿por qué si una persona llega a emergencia deshidratado, le ponen un suero para hidratar y no le dan carbohidratos? Es lógico. Estamos hablando de un estado de emergencia. El carbohidrato no fue creado para hidratar en estado de emergencia. El carbohidrato fue creado por la naturaleza para hidratarte cada vez que tú lo ingieras. Ahora bien, ¿por qué hay personas que en un plan nutricional te quitan los carbohidratos alegando 2 cosas? Ellos son los que te engordan, y si yo te lo quito, tú vas a rebajar rápido. ¿Por qué si me quitan los carbohidratos yo pierdo peso rápido? ¿Y en verdad son ellos los que engordan? No. Ya hay estudios que datan de más de 20 años, en el caso de Estados Unidos, donde hay una curva que se ve de manera ascendente de los niveles de obesidad, y la ingesta de carbohidratos y la ingesta de azúcar de mesa se ve que va descendiendo. Lo que significa que la persona engorda no por comer mucho carbohidrato. La persona engorda por comer más calorías de las que queman. Entiéndase, la sumatoria de la grasa, de la proteína y de los carbohidratos, no un solo macronutriente. Pero ¿por qué hay personas que bajan tan rápido cuando le quitamos los carbohidratos? Pero ¿por qué vuelven y suben cuando rompen la dieta? Para que se tenga una idea. Para perder 1 libra de grasa, hay que quemar lo que tú te comes más 3.600 calorías. Lo que significa que si en una semana tú quieres perder 2 libras de grasa, tú tienes que quemar lo que te comiste en la semana entera y quemar un excedente de 7.200 calorías. Como podrán ver, ese numerito es un poquito difícil y un poquito complejo.
Pero también para aumentar 2 libras de grasa, tú tienes que hacer lo mismo. Tú tienes que comerte un excedente de 7.200 calorías y tú tienes que comerte todo lo que se quema en las 7 semanas. Como podrán ver, los dos procesos son lentos y dilatorios. Para que de allí a ti te quiten los carbohidratos en un programa nutricional y tú al otro día tengas 1 libra menos y tú te sientas feliz porque tienes 1 libra menos y no entiendas que no fue grasa lo que perdiste, fue agua que perdiste. A ver, ¿de dónde sale esa agua? Dentro de la masa muscular nosotros tenemos una especie de vejiga que le llaman sarcoplasma. Dentro del sarcoplasma está el sarcómero. El sarcómero contiene lo que le llaman el glucógeno. Es el almacenamiento de la energía predilecta de la contracción muscular. Cuando camino, cuando muevo un brazo, cuando hago actividad física, de ahí es que sale esa energía. Pero ese glucógeno viene de la glucosa viene del carbohidrato, pero para almacenarse ahí es con agua. Por eso es que nosotros tenemos 70% de agua en nuestro propio cuerpo. Cuando usted se mide los brazos, si tiene 16 pulgadas, el 70% es agua que está almacenada en esa vejiga llamada sarcómero junto con glucógeno. Cuando yo te quito los carbohidratos en un programa nutricional, el cerebro automáticamente lo que tiene que decir, bueno, déjame yo utilizar mi reserva. Entonces utiliza la que tenemos en el sarcómero almacenada. Pero esa energía que se utiliza en el sarcómero hace que usted drene el agua que tiene almacenada ahí, porque es ella que la controla. Al yo drenar el agua que tengo en la vejiga se vacía. Cuando yo me mido menos. Cuando me peso menos. Pero fue agua lo que perdí, no fue grasa. No hay manera de perder 1 libra de grasa diario como se pierde cuando nosotros quitamos los carbohidratos. Esa es una. Pero viene la otra más triste con los carbohidratos. En un programa nutricional, cuando abusamos de su deficiencia, todos conocen en nuestra sociedad que las personas que sufren de diabetes es porque no producen insulina. Y estas personas que no producen insulina tienen problemas con la potencia sexual. Todo el mundo conoce eso. Pero ¿alguna vez se han preguntado qué tiene que ver la insulina con la potencia sexual? Fácil. Cuando nosotros vamos al laboratorio a medirnos los niveles de testosterona, siempre el médico te dice, hazte la testosterona total y hazte la testosterona libre. Pues resulta que la total siempre está más alta que la libre. ¿Por qué? Porque nuestro hígado produce una hormona que en sus siglas en inglés es SHBG, significa hormona globulina de unión sexual. Esta hormona se encarga de atrapar un porcentaje de la testosterona total y me deja un poquito que le llaman libre. Ahora bien, ¿quién controla esa hormona para que no me atrape toda la testosterona y me deje sin testosterona? Pues fíjense que la insulina. Si yo no produzco insulina, la